París, 1914. El cielo sobre Europa se había oscurecido con la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Las calles de la capital francesa, alguna vez vibrantes y llenas de luz, se habían transformado en un sombrío desfile de dolor. Miles de mujeres caminaban vestidas de un luto perpetuo, con la mirada perdida y el corazón destrozado tras recibir la terrible noticia de que sus esposos, hijos y prometidos jamás regresarían de las trincheras. Es precisamente en las grietas de la tragedia humana donde los depredadores más calculadores encuentran su ecosistema perfecto. En medio de esta inmensa vulnerabilidad colectiva, emergió un individuo que no portaba armas de fuego ni uniformes militares. No era un asesino convencional que acechara en callejones oscuros, ni un estafador de aspecto deslumbrante. A simple vista era un hombre extraordinariamente común, de baja estatura, calvo. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy iniciamos una inmersión profunda y escalofriante en la anatomía del engaño de quien pasó a la historia como el Barba Azul de París. Vamos a desglosar, minuto a minuto, cómo este hombre manipuló a casi 300 mujeres hablando apenas una cosa. No utilizó la fuerza física para someterlas, sino algo mucho más letal e invisible, la disección clínica del trauma ajeno. Para comprender la verdadera magnitud de este secuestro psicológico, primero debemos analizar el terreno mental donde Landru operaba. El luto prolongado genera una niebla cognitiva severa. El cerebro, agotado por el dolor crónico y el estrés de la supervivencia económica, entra en un modo de preservación. La capacidad de analizar riesgos, de ser escéptico o de dudar de las intenciones de los demás simplemente se apaga. Una mujer en este estado. Landru entendió esta falla en la arquitectura emocional humana con la frialdad de un psicópata clínico. Él sabía que no necesitaba salir a las calles a cazar a sus víctimas, exponiéndose al escrutinio público. En lugar de eso, diseñó un sistema perfecto para que las presas caminaran voluntariamente hacia su trampa, sintiéndose aliviadas y agradecidas de haberlo encontrado. Y su método de infiltración fue, sorprendentemente, la tecnología de comunicación. La prensa escrita. En la Francia de 1914, los periódicos no solo eran portadores de noticias trágicas del frente de batalla, eran el único hilo invisible que conectaba a una sociedad fragmentada por la guerra. Landru abrió la sección de clasificados, un rincón discreto en las últimas páginas conocido como Corazones Solitarios. Allí él no buscaba mujeres jóvenes y hermosas sin recursos. Su filtro de selección era de un pragmatismo. Su anuncio fue una obra maestra de persuasión encubierta. No prometía lujos exorbitantes ni un romance pasional, lo cual habría resultado altamente sospechoso y hasta ofensivo para una mujer que guardaba luto. El texto que envió a las imprentas decía, palabra por palabra: viudo de 43 años, con ingresos estables, afectuoso y serio, desea conocer a una viuda con miras al matrimonio. Analicemos la profunda genialidad destructiva de esta simple frase. Al presentarse como viudo, Landru establecía de inmediato una ilusión de paridad. Yo entiendo tu dolor porque yo también lo sufro, era el mensaje subliminal. Al añadir las palabras ingresos estables y serio, neutralizaba por completo el terror financiero de la víctima. Y la estocada final, la palabra matrimonio. En esa época, el matrimonio no era solo una promesa de amor. La trampa funcionó de manera tan perfecta que las respuestas no tardaron en llegar. Cientos, literalmente cientos de cartas inundaron los apartados postales falsos que Landru había alquilado bajo seudónimos como Monsieur Dupont o Monsieur Guillet. En esas cartas, las viudas derramaban su alma sin ningún filtro. Le confesaban cuánto dinero exacto tenían ahorrado, le describían la soledad insoportable de sus hogares vacíos y la desesperación por encontrar. Aquí es donde comenzaba la verdadera tortura mental a distancia, la fase de espejeo traumático. Un estafador inexperto habría respondido de inmediato pidiendo una cita y exigiendo dinero, pero Landru era un arquitecto del engaño. Él iniciaba una correspondencia intensa, meticulosa y diaria. Utilizando una caligrafía impecable y un lenguaje exquisito, casi devoto, él se mimetizaba con la psique de su presa. Si la viuda le escribía detallando. Esta táctica derriba los muros de la desconfianza humana a una velocidad alarmante. Cuando una víctima siente que su trauma ha sido validado, escuchado y compartido por otra persona, el cerebro genera una descarga masiva de oxitocina, la hormona del apego. Landru se convirtió en el único faro de luz en el mundo oscuro de estas mujeres. Ellas comenzaron a vivir exclusivamente para esperar al cartero todas las mañanas. La dependencia emocional se volvió. Y cuando el nivel de adicción psicológica era total, cuando él leía entre líneas que la mujer estaba dispuesta a aferrarse a él con uñas y dientes para no perder esa nueva conexión vital, Landru daba el siguiente y más peligroso paso. Proponía, con fingida timidez y caballerosidad, el primer encuentro físico.
Pero el hombre que las mujeres encontrarían en la puerta de sus casas, impecablemente vestido y con un ramo de flores en la mano, no venía a salvarlas. Venía a iniciar una escalada de aislamiento y control coercitivo que terminaría borrándolas para siempre de la faz de la tierra. El primer encuentro cara a cara es el momento de mayor riesgo para cualquier estafador, pero para Henry Desire Landru era simplemente la culminación de su obra de arte psicológica. Cuando la puerta se abría, la víctima no se encontraba con un monstruo aterrador ni con un galán deslumbrante que pudiera levantar sospechas. Veía exactamente lo que su cerebro, ya condicionado por semanas de cartas devotas, necesitaba ver: a un caballero de modales. No se apresuraba. Se sentaba en la sala de estar de estas mujeres, rodeado de los retratos de los esposos fallecidos, y las escuchaba hablar durante horas. Bebía té con ellas, sostenía sus manos temblorosas y lentamente comenzaba a inyectar la idea de que la vida, en medio de tanta muerte y destrucción por la guerra, les estaba dando una segunda oportunidad. Las convencía de que, después de tanta oscuridad, ambas almas rotas merecían encontrarla. Una vez que la promesa inquebrantable de matrimonio estaba consolidada en la mente de la viuda, Landru activaba la fase más destructiva de su plan, el aislamiento social absoluto. ¿Y cómo lograba separar a estas mujeres de sus hijos mayores, de sus hermanas o de sus vecinos sin utilizar la fuerza ni encender las alarmas lógicas? Usando, una vez más, el contexto social en su contra. En la estricta y moralista sociedad francesa de principios del siglo XX, el luto tenía reglas rígidas e inquebrantables. Que una viuda rehiciera su vida romántica apenas unos meses después de perder a su marido era considerado un escándalo social imperdonable. Landru se acercaba a su víctima y le susurraba con falsa preocupación y ternura: amor, nuestro sentimiento es puro y verdadero, pero el mundo exterior jamás lo entenderá. La gente es cruel, tus vecinos hablarán mal de ti y mancharán tu reputación por buscar la felicidad tan pronto. Tu familia, cegada por el dolor o tal vez por la envidia de nuestra dicha, intentará separarnos. Debemos mantener nuestro compromiso en el más absoluto secreto. Que esto sea solo nuestro, un amor a escondidas, hasta que estemos listos para ir. Esta es la anatomía perfecta del control coercitivo. El depredador crea una narrativa envolvente de nosotros contra el mundo, al presentar el aislamiento no como una imposición dictatorial, sino como un escudo romántico para proteger el amor que acaban de encontrar. La víctima accede voluntariamente a encerrarse en su propia prisión. Y así fue. Las viudas dejaron de visitar a sus amigos de toda la vida. Dejaron de responder a las cartas de sus. Con el muro del aislamiento sólidamente construido y sin nadie externo que pudiera cuestionar sus decisiones, Landru asestaba el golpe financiero letal. Bajo la excusa de ser el futuro cabeza de familia, un hombre de negocios experimentado que debía proteger a su frágil futura esposa del estrés económico, le exigía el control total de sus finanzas. «Vende tus muebles», les ordenaba con voz calmada. «Retira tus ahorros de ese banco que te roba con comisiones absurdas, entrégame tus joyas para guardarlas en mi caja fuerte personal. Yo me encargaré de todo el peso legal. Unificaré nuestro patrimonio para comprar una hermosa villa en el campo, lejos de las alarmas de guerra y de los chismes venenosos de París, donde viviremos en absoluta paz hasta el final de nuestros días». Cegadas por la disonancia cognitiva, neurológicamente dependientes de la seguridad que él les proveía, las víctimas perdían cualquier rastro de escepticismo. Firmaban poderes notariales amplios. Entregaban las escrituras de sus propiedades, las pensiones militares de sus maridos muertos y hasta el último centavo que tenían guardado bajo el colchón. Entregaban el 100% de sus vidas a un hombre del que, en realidad, no sabían absolutamente nada. Cuando las cuentas bancarias quedaban completamente vacías y no quedaba un solo bien material a nombre de las mujeres, Landru cumplía su promesa de llevarlas al campo. Las invitaba a subir a un tren con destino a una casa aislada en la tranquila localidad rural de Gambais. Ellas empacaban sus maletas con una inmensa sonrisa de alivio y esperanza, abrazando la ilusión de un nuevo comienzo. Lo que ignoraban por completo es que el billete de tren que Landru. Ninguna de las mujeres que cruzó la puerta de esa casa de campo en Gambais volvió a ver la luz del sol. El silencio que envolvía la aislada villa de Gambais era profundo y sepulcral. Las mujeres, al cruzar el umbral de esa casa rural con sus maletas llenas de sueños y esperanzas, esperaban encontrar el calor de un hogar prometido. En su lugar, se encontraban de frente con la mirada vacía de un depredador que ya no necesitaba fingir. La máscara del viudo afectuoso y protector, que Landru había sostenido con precisión milimétrica durante meses, caía pesada. En el estudio forense de la psicología criminal, este momento exacto se conoce como la fase del descarte absoluto.
A diferencia de un ser humano empático que siente culpa, duda o remordimiento al hacer daño a alguien que confió ciegamente en él, el psicópata clínico percibe a las personas como objetos desechables. Una vez que el objeto ha sido exprimido hasta la última gota y ya no tiene valor utilitario, simplemente se descarta. Y el método de Landru. En el centro de la cocina de la villa de Gambais se erguía un enorme horno de hierro fundido. Mientras las familias de estas viudas en París creían que ellas estaban viviendo un retiro romántico, los pocos vecinos de Gambais comenzaron a notar algo peculiar en el paisaje. Un humo negro, denso y constante que se elevaba desde la chimenea de la casa de Landru, acompañado a veces de un olor fétido y penetrante. Sin embargo, el cruel invierno francés y la naturaleza. Mientras el fuego consumía la única evidencia física de sus atrocidades, Landru exhibía el rasgo más escalofriante de su perfil psicológico, su obsesión patológica por el control y la contabilidad. Se sentaba tranquilamente en su viejo escritorio, se ajustaba las gafas, sacaba una pequeña libreta negra y comenzaba a escribir. En este cuaderno él no anotaba pensamientos, ni diarios íntimos, ni confesiones de culpa. Anotaba números, registraba. Pero el detalle más macabro de esa libreta, el que revelaba la verdadera oscuridad incomprensible de su alma, era la forma en que registraba los traslados. Con una caligrafía pulcra y ordenada, Landru escribía el costo de los boletos desde la estación de París hasta Gambais. Para él mismo, siempre anotaba el precio de un billete de ida y vuelta. Para la viuda que lo acompañaba engañada, registraba exclusivamente el gasto de un billete de solo. Cualquier criminal común, movido por el instinto básico de supervivencia, intentaría destruir una libreta como esa en el fuego de su propio horno, sabiendo que es su sentencia de muerte irrefutable. Sin embargo, la arrogancia es el veneno del narcisista maligno. Landru estaba tan absolutamente convencido de su propia genialidad, creía tan firmemente que su intelecto era inalcanzable para la policía y para las familias de sus víctimas, que conservó es. Fue precisamente este exceso de confianza lo que comenzó a cavar su propia tumba. Landru cometió un error de cálculo imperdonable en la ingeniería de su engaño. Él asumió que al aislar a las mujeres y convencerlas de cortar lazos sociales, nadie las buscaría jamás. Subestimó profundamente el vínculo inquebrantable de las familias. Las hermanas, los hijos mayores y los amigos íntimos de estas mujeres, aunque inicialmente habían sido alejados y silenciados. Las primeras fisuras en la fachada perfecta del depredador comenzaron a aparecer cuando dos familias diferentes, que no se conocían entre sí, comenzaron a hacer preguntas incómodas e iniciar búsquedas desesperadas en las oscuras calles de París. El destino de Henri Désiré Landru comenzó a sellarse por una casualidad que ninguna mente criminal, por muy calculadora que sea, puede anticipar o controlar: la tenacidad inquebrantable del amor familiar. La hermana de una de las víctimas, la señora Buisson, y la familia de otra viuda, la señora Colomb, llevaban meses inmersas en una búsqueda desesperada, chocando contra muros de silencio. Ambas mujeres habían desaparecido sin dejar un solo rastro, pero compartían un único hilo conductor. Antes de desvanecerse, ambas habían anunciado a sus familias que se mudarían a una casa en el pequeño pueblo rural de Gambais con su nuevo prometido, en un último intento. Cuando el alcalde de Gambais leyó estas cartas, un escalofrío instintivo le recorrió la espalda. Dos familias distintas de diferentes rincones de Francia preguntaban por mujeres que habían viajado a su jurisdicción para vivir con un hombre de características físicas idénticas: baja estatura, calvo, de barba espesa y con modales de caballero. El único problema era que una familia lo buscaba bajo el nombre de Monsieur Dupont y la otra bajo el nombre de París, 1914. El cielo sobre Europa se había oscurecido con la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Las calles de la capital francesa, alguna vez vibrantes y llenas de luz, se habían transformado en un sombrío desfile de dolor. Miles de mujeres caminaban vestidas de un luto perpetuo, con la mirada perdida y el corazón destrozado tras recibir la terrible noticia de que sus esposos, hijos y prometidos jamás regresarían de las trincheras. Es precisamente en las grietas de la tragedia humana donde los depredadores más calculadores encuentran su ecosistema perfecto. En medio de esta inmensa vulnerabilidad colectiva, emergió un individuo que no portaba armas de fuego ni uniformes militares. No era un asesino convencional que acechara en callejones oscuros, ni un estafador de aspecto deslumbrante. A simple vista era un hombre extraordinariamente común, de baja estatura, calvo. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy iniciamos una inmersión profunda y escalofriante en la anatomía del engaño de quien pasó a la historia como el Barba Azul de París. Vamos a desglosar, minuto a minuto, cómo este hombre manipuló a casi 300 mujeres hablando apenas una cosa. No utilizó la fuerza física para someterlas, sino algo mucho más letal e invisible: la disección clínica del trauma ajeno.
Para comprender la verdadera magnitud de este secuestro psicológico, primero debemos analizar el terreno mental donde Landru operaba. El luto prolongado genera una niebla cognitiva severa. El cerebro, agotado por el dolor crónico y el estrés de la supervivencia económica, entra en un modo de preservación. La capacidad de analizar riesgos, de ser escéptico o de dudar de las intenciones de los demás simplemente se apaga. Una mujer en este estado. Landru entendió esta falla en la arquitectura emocional humana con la frialdad de un psicópata clínico. Él sabía que no necesitaba salir a las calles a cazar a sus víctimas, exponiéndose al escrutinio público. En lugar de eso, diseñó un sistema perfecto para que las presas caminaran voluntariamente hacia su trampa, sintiéndose aliviadas y agradecidas de haberlo encontrado. Y su método de infiltración fue, sorprendentemente, la tecnología de comunicación. La prensa escrita. En la Francia de 1914, los periódicos no solo eran portadores de noticias trágicas del frente de batalla, eran el único hilo invisible que conectaba a una sociedad fragmentada por la guerra. Landru abrió la sección de clasificados, un rincón discreto en las últimas páginas conocido como Corazones Solitarios. Allí él no buscaba mujeres jóvenes y hermosas sin recursos. Su filtro de selección era de un pragmatismo. Su anuncio fue una obra maestra de persuasión encubierta. No prometía lujos exorbitantes ni un romance pasional, lo cual habría resultado altamente sospechoso y hasta ofensivo para una mujer que guardaba luto. El texto que envió a las imprentas decía, palabra por palabra: viudo de 43 años, con ingresos estables, afectuoso y serio, desea conocer a una viuda con miras al matrimonio. Analicemos la profunda genialidad destructiva de esta simple frase. Al presentarse como viudo, Landru establecía de inmediato una ilusión de paridad. Yo entiendo tu dolor porque yo también lo sufro, era el mensaje subliminal. Al añadir las palabras ingresos estables y serio, neutralizaba por completo el terror financiero de la víctima. Y la estocada final, la palabra matrimonio. En esa época, el matrimonio no era solo una promesa de amor. La trampa funcionó de manera tan perfecta que las respuestas no tardaron en llegar. Cientos, literalmente cientos de cartas inundaron los apartados postales falsos que Landru había alquilado bajo seudónimos como Monsieur Dupont o Monsieur Guillet. En esas cartas, las viudas derramaban su alma sin ningún filtro. Le confesaban cuánto dinero exacto tenían ahorrado, le describían la soledad insoportable de sus hogares vacíos y la desesperación por encontrar. Aquí es donde comenzaba la verdadera tortura mental a distancia, la fase de espejeo traumático. Un estafador inexperto habría respondido de inmediato pidiendo una cita y exigiendo dinero, pero Landru era un arquitecto del engaño. Él iniciaba una correspondencia intensa, meticulosa y diaria. Utilizando una caligrafía impecable y un lenguaje exquisito, casi devoto, él se mimetizaba con la psique de su presa. Si la viuda le escribía detallando. Esta táctica derriba los muros de la desconfianza humana a una velocidad alarmante. Cuando una víctima siente que su trauma ha sido validado, escuchado y compartido por otra persona, el cerebro genera una descarga masiva de oxitocina, la hormona del apego. Landru se convirtió en el único faro de luz en el mundo oscuro de estas mujeres. Ellas comenzaron a vivir exclusivamente para esperar al cartero todas las mañanas. La dependencia emocional se volvió. Y cuando el nivel de adicción psicológica era total, cuando él leía entre líneas que la mujer estaba dispuesta a aferrarse a él con uñas y dientes para no perder esa nueva conexión vital, Landru daba el siguiente y más peligroso paso. Proponía, con fingida timidez y caballerosidad, el primer encuentro físico. Pero el hombre que las mujeres encontrarían en la puerta de sus casas, impecablemente vestido y con un ramo de flores en la mano, no venía a salvarlas. Venía a iniciar una escalada de aislamiento y control coercitivo que terminaría borrándolas para siempre de la faz de la tierra. El primer encuentro cara a cara es el momento de mayor riesgo para cualquier estafador, pero para Henri Désiré Landru era simplemente la culminación de su obra de arte psicológica. Cuando la puerta se abría, la víctima no se encontraba con un monstruo aterrador ni con un galán deslumbrante que pudiera levantar sospechas. Veía exactamente lo que su cerebro, ya condicionado por semanas de cartas devotas, necesitaba ver: a un caballero de modales. No se apresuraba. Se sentaba en la sala de estar de estas mujeres, rodeado de los retratos de los esposos fallecidos, y las escuchaba hablar durante horas. Bebía té con ellas, sostenía sus manos temblorosas y lentamente comenzaba a inyectar la idea de que la vida, en medio de tanta muerte y destrucción por la guerra, les estaba dando una segunda oportunidad. Las convencía de que, después de tanta oscuridad, ambas almas rotas merecían encontrarla. Una vez que la promesa inquebrantable de matrimonio estaba consolidada en la mente de la viuda, Landru activaba la fase más destructiva de su plan, el aislamiento social absoluto.
¿Y cómo lograba separar a estas mujeres de sus hijos mayores, de sus hermanas o de sus vecinos sin utilizar la fuerza ni encender las alarmas lógicas? Usando, una vez más, el contexto social en su contra. En la estricta y moralista sociedad francesa de principios del siglo XX, el luto tenía reglas rígidas e inquebrantables. Que una viuda rehiciera su vida romántica apenas unos meses después de perder a su marido era considerado un escándalo social imperdonable. Landru se acercaba a su víctima y le susurraba con falsa preocupación y ternura. Amor, nuestro sentimiento es puro y verdadero, pero el mundo exterior jamás lo entenderá. La gente es cruel. Tus vecinos hablarán mal de ti y mancharán tu reputación por buscar la felicidad tan pronto. Tu familia, cegada por el dolor o tal vez por la envidia de nuestra dicha, intentará separarnos. Debemos mantener nuestro compromiso en el más absoluto secreto. Que esto sea solo nuestro, un amor a escondidas, hasta que estemos listos para ir. Esta es la anatomía perfecta del control coercitivo. El depredador crea una narrativa envolvente de nosotros contra el mundo, al presentar el aislamiento no como una imposición dictatorial, sino como un escudo romántico para proteger el amor que acaban de encontrar. La víctima accede voluntariamente a encerrarse en su propia prisión. Y así fue. Las viudas dejaron de visitar a sus amigos de toda la vida. Dejaron de responder a las cartas de sus. Con el muro del aislamiento sólidamente construido y sin nadie externo que pudiera cuestionar sus decisiones, Landru asestaba el golpe financiero letal. Bajo la excusa de ser el futuro cabeza de familia, un hombre de negocios experimentado que debía proteger a su frágil futura esposa del estrés económico, le exigía el control total de sus finanzas. «Vende tus muebles», les ordenaba con voz calmada. «Retira tus ahorros de ese banco que te roba con comisiones absurdas, entrégame tus joyas para guardarlas en mi caja fuerte personal. Yo me encargaré de todo el peso legal. Unificaré nuestro patrimonio para comprar una hermosa villa en el campo, lejos de las alarmas de guerra y de los chismes venenosos de París, donde viviremos en absoluta paz hasta el final de nuestros días». Cegadas por la disonancia cognitiva, neurológicamente dependientes de la seguridad que él les proveía, las víctimas perdían cualquier rastro de escepticismo. Firmaban poderes notariales amplios. Entregaban las escrituras de sus propiedades, las pensiones militares de sus maridos muertos y hasta el último centavo que tenían guardado bajo el colchón. Entregaban el 100% de sus vidas a un hombre del que, en realidad, no sabían absolutamente nada. Cuando las cuentas bancarias quedaban completamente vacías y no quedaba un solo bien material a nombre de las mujeres, Landru cumplía su promesa de llevarlas al campo. Las invitaba a subir a un tren con destino a una casa aislada en la tranquila localidad rural de Gambais. Ellas empacaban sus maletas con una inmensa sonrisa de alivio y esperanza, abrazando la ilusión de un nuevo comienzo. Lo que ignoraban por completo es que el billete de tren que Landru. Ninguna de las mujeres que cruzó la puerta de esa casa de campo en Gambais volvió a ver la luz del sol. El silencio que envolvía la aislada villa de Gambais era profundo y sepulcral. Las mujeres, al cruzar el umbral de esa casa rural con sus maletas llenas de sueños y esperanzas, esperaban encontrar el calor de un hogar prometido. En su lugar, se encontraban de frente con la mirada vacía de un depredador que ya no necesitaba fingir. La máscara del viudo afectuoso y protector, que Landru había sostenido con precisión milimétrica durante meses, caía pesada. En el estudio forense de la psicología criminal, este momento exacto se conoce como la fase del descarte absoluto. A diferencia de un ser humano empático, que siente culpa, duda o remordimiento al hacer daño a alguien que confió ciegamente en él, el psicópata clínico percibe a las personas como objetos desechables. Una vez que el objeto ha sido exprimido hasta la última gota y ya no tiene valor utilitario, simplemente se descarta. Y el método de Landru. En el centro de la cocina de la villa de Gambais se erguía un enorme horno de hierro fundido. Mientras las familias de estas viudas en París creían que ellas estaban viviendo un retiro romántico, los pocos vecinos de Gambais comenzaron a notar algo peculiar en el paisaje. Un humo negro, denso y constante que se elevaba desde la chimenea de la casa de Landru, acompañado a veces de un olor fétido y penetrante. Sin embargo, el cruel invierno francés y la naturaleza. Mientras el fuego consumía la única evidencia física de sus atrocidades, Landru exhibía el rasgo más escalofriante de su perfil psicológico, su obsesión patológica por el control y la contabilidad. Se sentaba tranquilamente en su viejo escritorio, se ajustaba las gafas, sacaba una pequeña libreta negra y comenzaba a escribir. En este cuaderno él no anotaba pensamientos, ni diarios íntimos, ni confesiones de culpa. Anotaba números, registraba. Pero el detalle más macabro de esa libreta, el que revelaba la verdadera oscuridad incomprensible de su alma, era la forma en que registraba los traslados.
Con una caligrafía pulcra y ordenada, Landru escribía el costo de los boletos desde la estación de París hasta Gambais. Para él mismo, siempre anotaba el precio de un billete de ida y vuelta. Para la viuda que lo acompañaba engañada, registraba exclusivamente el gasto de un billete de solo. Cualquier criminal común, movido por el instinto básico de supervivencia, intentaría destruir una libreta como esa en el fuego de su propio horno, sabiendo que es su sentencia de muerte irrefutable. Sin embargo, la arrogancia es el veneno del narcisista maligno. Landru estaba tan absolutamente convencido de su propia genialidad, creía tan firmemente que su intelecto era inalcanzable para la policía y para las familias de sus víctimas, que conservó es. Fue precisamente este exceso de confianza lo que comenzó a cavar su propia tumba. Landru cometió un error de cálculo imperdonable en la ingeniería de su engaño. Él asumió que al aislar a las mujeres y convencerlas de cortar lazos sociales, nadie las buscaría jamás. Subestimó profundamente el vínculo inquebrantable de las familias. Las hermanas, los hijos mayores y los amigos íntimos de estas mujeres, aunque inicialmente habían sido alejados y silenciados. Las primeras fisuras en la fachada perfecta del depredador comenzaron a aparecer cuando dos familias diferentes, que no se conocían entre sí, comenzaron a hacer preguntas incómodas e iniciar búsquedas desesperadas en las oscuras calles de París. El destino de Henri Désiré Landru comenzó a sellarse por una casualidad que ninguna mente criminal, por muy calculadora que sea, puede anticipar o controlar: la tenacidad inquebrantable del amor familiar. La hermana de una de las víctimas, la señora Buisson, y la familia de otra viuda, la señora Colomb, llevaban meses inmersas en una búsqueda desesperada, chocando contra muros de silencio. Ambas mujeres habían desaparecido sin dejar un solo rastro, pero compartían un único hilo conductor. Antes de desvanecerse, ambas habían anunciado a sus familias que se mudarían a una casa en el pequeño pueblo rural de Gambais con su nuevo prometido, en un último intento. Cuando el alcalde de Gambais leyó estas cartas, un escalofrío instintivo le recorrió la espalda. Dos familias distintas de diferentes rincones de Francia preguntaban por mujeres que habían viajado a su jurisdicción para vivir con un hombre de características físicas idénticas: baja estatura, calvo, de barba espesa y con modales de caballero. El único problema era que una familia lo buscaba bajo el nombre de Monsieur Dupont y la otra bajo el nombre. La policía criminal francesa se enfrentaba a la cacería de un fantasma. Landru no era un asesino torpe. No dejaba escenas del crimen caóticas, no había derramamiento de sangre evidente, no había cuerpos ni testigos. Solo existía el vacío absoluto de decenas de mujeres que parecían haber sido borradas de la faz de la tierra. Pero los detectives expertos saben algo fundamental sobre la psicología del depredador en serie: su insaciable necesidad. Y el error final ocurrió a plena luz del día. Mientras caminaba por las elegantes calles de París, confiado en su impunidad e intentando vender algunos de los muebles que le había robado a sus últimas víctimas, fue reconocido. Una amiga de la señora Buisson lo vio salir casualmente de una tienda de antigüedades. Con el corazón acelerado, lo siguió a la distancia a través de la multitud parisina, memorizó la dirección de su nuevo apartamento secreto. En abril de 1919, los detectives irrumpieron en el apartamento del hombre que se había estado burlando de todo un país. El comportamiento de Landru durante su arresto fue materia de estudio psiquiátrico. No hubo pánico, ni sudor, ni confesiones desesperadas. Se mantuvo erguido, exhibiendo la gélida indignación de un ciudadano honorable ofendido por la incompetencia policial. Mantuvo su máscara intacta. Pero los detectives no necesitaban una confesión, necesitaban pruebas. Y durante el minucioso registro de su vivienda, encontraron el santo grial de esta investigación. Escondida en un cajón, hallaron su inseparable libreta negra. Al abrir aquellas pequeñas páginas, la sangre de los investigadores se heló. Allí no había nombres tachados al azar. Era un catálogo monstruoso de su depredación: 283 nombres de mujeres meticulosamente registrados, ordenados alfabéticamente, cruzados con entradas contables exactas que detallaban la venta de sus propiedades, sus muebles y el perturbador gasto de aquellos infames billetes de tren de solo ida. El cuaderno no era un sí. Armados con esta prueba devastadora, los investigadores viajaron a la silenciosa villa de Gambais. Al entrar en la propiedad, el ambiente era pesado, impregnado de un olor rancio que la brisa del campo nunca pudo limpiar por completo. Caminaron directamente hacia la cocina y abrieron las pesadas puertas del gran horno de hierro fundido. En su interior, camuflados entre las espesas capas de hollín y cenizas, encontraron exactamente lo que temían: fragmentos. El espejismo del viudo solitario y romántico se había desintegrado para siempre, revelando al monstruo más prolífico que Francia había visto en décadas.
El juicio de Henry Desiree Landru, que comenzó en noviembre de 1921, no fue un proceso legal ordinario. Se transformó en un circo mediático, un espectáculo grotesco que paralizó a una nación entera. La sala del tribunal en Versalles estaba abarrotada todos los días, no solo por periodistas de todo el mundo, sino por aristócratas y celebridades de la alta sociedad francesa que rogaban por un asiento para ver de cerca al monstruo. Lejos de encogerse en el banquillo de los acusados, Landru convirtió la corte penal en su propio escenario teatral. Ante la montaña de evidencias circunstanciales, la infame libreta negra y los restos óseos extraídos de su horno, él no derramó una sola lágrima. Por el contrario, desplegó un ingenio afilado y macabro. Vestido de manera impecable, respondía a los fiscales con sarcasmo, se burlaba de los detectives y desafiaba con soberbia a la fiscal. Cuando el juez le preguntó qué había sucedido entonces con todas esas mujeres que habían entrado en su casa y nunca habían salido, Landru, con una calma glacial, respondió que él simplemente las había dejado ir, que no era su responsabilidad saber el paradero de cada mujer con la que había tenido un romance. El psicópata clínico no experimenta la realidad como el resto de nosotros. En su mente fragmentada y grandiosa, él genuinamente creía que su intelecto. Sin embargo, el hechizo de manipulación masiva finalmente se había roto. La evidencia contable de su libreta era irrefutable. El jurado lo declaró culpable del asesinato de 11 personas, 10 viudas y el hijo adolescente de una de ellas, que la había acompañado a la fatídica casa de Gambais. La sentencia fue absoluta, la muerte por la guillotina. La madrugada del 25 de febrero de 1922, la historia de El Barba Azul de París llegó a su fin, y es en los últimos segundos de vida donde el núcleo de la tríade obscura se revela en su máxima expresión. Mientras caminaba hacia la imponente sombra de la guillotina en el patio de la prisión, no hubo confesiones de última hora, no hubo plegarias de perdón hacia las familias cuyas vidas había destruido, cuando el sacerdote se... El caso de Henry Desiree Landru no es simplemente un oscuro capítulo en los anales de la criminología francesa. Es una lección psicológica brutal, un mapa detallado sobre la anatomía del depredador emocional que permanece inmutable a pesar del paso de los siglos. Él nos enseñó que la seducción letal no requiere un físico espectacular ni grandes demostraciones de riqueza. Solo requiere una cosa, la habilidad clínica de identificar el vacío emocional. El depredador más destructivo de tu vida no llamará a tu puerta mostrando los colmillos ni alzando la voz. Llamará a tu puerta disfrazado de la respuesta exacta a tus oraciones más íntimas. Identificará si tu vulnerabilidad es el luto, el miedo a envejecer sola o el pánico financiero, y te ofrecerá una solución mágica a cambio de un precio invisible, tu aislamiento. La próxima vez que alguien irrumpa en tu vida exigiendo que la relación se mantenga en secreto, pidiéndote que te alejes de tus raíces familiares porque el mundo no los comprende, y exigiendo el control de tus recursos bajo la excusa de protegerte, recuerda el humo que salía de la chimenea en Gambais. El amor genuino jamás te pedirá que te destruyas financieramente para probar tu lealtad y jamás te aislará de las personas que te mantienen a salvo, tu intuición. Así concluimos el análisis profundo de esta mente perturbadora. Si esta inmersión psicológica te ha abierto los ojos, suscríbete a Mentes Manipuladoras y activa las notificaciones, porque si crees que este nivel de engaño masivo solo era posible hace un siglo, prepárate para nuestro próximo episodio. Analizaremos cómo un solo hombre logró que mujeres brillantes e independientes de la era moderna le entregaran voluntariamente millones de dólares desde sus teléfonos celulares, orquestando una de las mayores estafas globales de la historia. Nos adentraremos en la oscura psicología detrás del infame estafador de Tinder. Mantente alerta, protege tu mente y hasta la próxima.